Cito para ustedes Génesis capítulo 11, verso a leer el 3 y el 4, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén. Quiero compartir en esta tarde bajo el tema una mala construcción. Permítame leerle estos dos versos de Génesis 11 en otra versión, que tomaremos también como base algunas palabras de ellas para compartir en el tema en esta tarde. Dice así: así que dijeron los unos a los otros: construyámonos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y comenzaron a construir, y en lugar de piedra usaron ladrillo que ellos mismos hicieron, y en lugar de mezcla usaron brea. Gloria a Dios. Una mala construcción. Hay construcciones buenas y hay construcciones que son malas. Hoy nos va a tocar meditar en eso que se hace y que no está bueno, que es malo. Gloria al Señor. ¿Sabe que Dios está muy interesado en lo que usted y yo estamos construyendo? Lo primero a saber, a Dios le interesa lo que usted y yo estamos construyendo. Y sin duda que aquí no estamos hablando de algo específico, físico, sino que cada día usted y yo emprendemos y construimos cosas. A Dios le interesa la construcción de lo que nos hemos envuelto nosotros como individuos, como seres humanos, como hogar, como familia, como iglesia. Nos hemos envuelto en hacerla también. Dios conoce la verdadera motivación que hay por detrás de todo lo que nosotros hacemos. Él está supervisando todo lo que nosotros hacemos. Él tiene el cuidado y la vigilancia permanente de lo que hacemos. Tal vez a alguien se le pase por alto alguna cosa, pero Dios siempre tiene su mirada en lo que usted y yo realizamos. A Dios no le podemos esconder nada. Él conoce absolutamente todo y, reitero, conoce aún la motivación del corazón con que usted y yo hacemos algo para Dios. La gente, los seres humanos, las personas, miramos la fachada, miramos lo exterior. Ahí donde se debe de aplicar el verso de que Jehová mira el corazón y conoce el corazón de los hombres, de los seres humanos. Nosotros con prontitud juzgamos la apariencia, pero Dios mira más allá de eso. Le tocó a este grupo de personas y se envolvió en una empresa de hacer algo que no era bueno, que Dios desaprobó. Permítame tomar un instante, un minuto, el trasfondo bíblico para poder sacar la enseñanza que en esta tarde deseamos hacer. Una torre se edificaron estas personas para su propio egoísmo. Dice la palabra del Señor, y es bueno observar esta declaración: hagámonos un nombre. El problema o la inquietud de ellos no era tanto la torre que la empezaron a hacer, sino que era la inquietud de hagámonos un nombre. Tenemos que hacernos de un nombre. Eso es lo más importante. Gloria al Señor. Si observamos en la palabra del Señor, Nimrod fue el primer poderoso que aparece en la palabra del Señor, el primer hombre poderoso en la tierra. Dice la Biblia en el capítulo 10, siempre del libro de Génesis, capítulo 10, verso 8, dice la palabra del Señor: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso
en la tierra. Y fue, dice el verso 10, el que comenzó con su reino de Babel, en Red, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Este hombre, dice la Biblia, que era un vigoroso cazador delante de Jehová. El primer poderoso de la tierra. Ya este término debe de despertar un poco la curiosidad. ¿Por qué el hombre quiere hacerse o se autodeclara o proclama poderoso en la tierra? ¿Qué es lo que le atribuye al hombre ese poder? Bueno, encontramos que es justamente muchas veces su propio egoísmo. Hoy grandes poderosos han querido hacer cosas que no les han salido bien y han sido para lectura del mundo entero una mala construcción o mala decisión al momento de tomarla. Y eso es lo que observamos y vemos que sucedió, hermanos, desde el comienzo de la historia hasta el día de hoy. Hoy hay buenas construcciones tomando decisiones o hay malas decisiones. La torre de Babel fue una construcción, hermanos, hecha en la llanura de la tierra de Sinar, nos dice el verso 1. Y observamos también en la escritura que da respuesta al origen de los idiomas en la tierra. Dice Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Parece que el escritor, a quien se le atribuye Moisés, quiere hablarnos y decirnos: la tierra era una, el hombre hablaba todo el mismo idioma, pero entonces en un momento, tal vez así de egoísmo, el hombre quería lograr un nombre, un prestigio grande, y entonces comenzó a hacer lo que ellos le dieron a llamar la torre de Babel. Bueno, le dio a llamar después la torre de Babel, ¿no? Porque Babel significa justamente confusión, no entendimiento. Ese es el nombre de Babel, su significado. Gloria al Señor. La misma palabra del Señor nos muestra, hermano, que Dios va a descender para confundir lengua y para traer juicio, para acabar con la obra que ellos estaban haciendo, confundirles. Babel. De hecho, que ese es un nombre, hermanos, muy poco usado para alguna iglesia, ¿no? Porque es confusión. Imagínense la iglesia de la confusión. Al fin nadie iría, ¿no? Gloria a Dios. Babel es eso, confusión, que no hay un entendimiento. Dios desciende para eso, para confundirlo. Ahora, Dios desciende también para acabar con la idea del hombre de hacerse un nombre. ¿Por qué tenía que hacerse un nombre el hombre? ¿Por qué tenía que ser más grande el hombre que el Dios que lo había creado? ¿Cuál era la inquietud? ¿Qué era lo que le motivaba a eso? Y ahí que Dios ve la motivación del corazón. Dice la palabra del Señor y luego explica, hermano, después del origen del idioma, que vino a causa de esa rebelión. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Génesis 11, del verso 6 en adelante. Y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Mediante esa obra, hermanos, esa torre construida, los descendientes de Nimrod, que eran los poderosos, quisieron y buscaron entonces la idea de hacerse un nombre. Vamos a hacernos nosotros de un nombre. Buscaban un poco de reconocimiento,
buscaban un poco de gloria humana, buscaban un poco, hermano, de exaltación. Ellos querían ser ellos con nuestro nombre. Este es nuestro nombre. Ellos estaban muy preocupados por ellos mismos. La mala construcción. La gente, hermanos, y lo vemos desde Babel a los días de hoy, la gente está preocupada por sus propias cosas. Es el interés de ver cómo a ellos les va. El interés de hacer cosas que otros no han hecho. De lograr cosas que otros no han logrado. De ir a lugares donde otros no han ido. De hacer las cosas que otros no han hecho. Para que entonces yo parezca de que yo lo he hecho. Y lo hice y fui el primero. Algunos no logran ser el primero. Quedan siempre en un cero, ¿no? Porque no lo logran, porque en verdad lo que aspiraban a hacer, no lo pueden hacer. El egoísmo humano, gloria al Señor. Hoy encontramos que de la misma forma, hermanos, en que la arrogancia que había en los edificadores de la Torre de Babel, se encuentran también muchas veces, hermanos, en persona, edificando torres personales. Torres desde el área en que usted quiera verla en esta tarde, esta porción bíblica. Torres ministeriales. Ellos son los que quieren aparecer. Ellos son los más grandes. A ellos hay que nombrarlo. Se tienen que prender las cámaras cuando hay luz, cámara de acción, y ellos aparecen en acción. Lo importante es que se le dé un nombre y que ellos sean reconocidos. Cuando en verdad, hermanos, ustedes y yo sabemos que el único nombre digno de exaltar y el único nombre digno de adorar es el nombre que es sobre todo nombre bajo el cielo y sobre toda autoridad, y que no hay otro nombre como el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Ese es el nombre que ustedes y yo honramos. Ese es el nombre en el cual ustedes y yo nos hemos congregado. Ese es el nombre en el cual ustedes y yo adoramos y bendecimos. El dulce nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero el hombre, hermano, y el ser humano siempre ha querido y siempre quiere edificarse propiamente torres para una buena reputación, para que conozcan que aquí estoy o aquí estamos, para que sepan todo el mundo quiénes somos nosotros y cómo es nuestro nombre. Y se preocupan más de levantar el nombre propio de la torre, el nombre propio de ellos. Están más preocupados en su nombre, en la reputación, que en la salvación de personas, que en las vidas transformadas por el poder de Dios. Es como quede nuestro nombre, que nuestro nombre quede bien en alto. Gloria a Dios, y que nuestra tarea hecha quede resaltada por todo. El nombre, hermanos, reitero, nuestro al fin y al cabo poco vale. Lo más importante es poder resaltar siempre el nombre maravilloso del Señor Jesús. Porque a veces nos miramos y exaltamos más a la persona, a la labor, al nombre de la persona que el nombre del Señor. Ese es el origen, hermano, de ese problema. Hagámonos un nombre. Tenemos que ser identificados y ser conocidos al mundo como un nombre, con un nombre. Alabado sea Dios. ¿Qué problema que hay? ¿Qué problema que hay de egocentrismo? De mostrarse entonces y querer pasearse por la galería, hermanos, de la vida pública, para que todo el mundo sepa y conozca. Y a veces hay que temer más a ese nombre fabricado por el hombre que el nombre del Señor. Es más glorioso hablar de ese nombre que del nombre de Cristo. Yo creo que es más glorioso hablar de Jesús y hablar de Cristo, de la obra del Señor, de exaltar el nombre del Señor. Eso es lo más glorioso. El problema de ellos era que ellos querían un nombre. Hagamos un nombre. Y Dios dijo, está mala tu idea, muchachos. Voy a descender para confundirte, voy a descender para acabar esto, voy a descender para destruir el principio de que estás haciendo. De ahí que a veces Dios tiene que descender y romper algunas estructuras humanas para notarnos y darnos a entender de quién nosotros tenemos que exaltar. A Dios le place a veces venir y descender para romper estructuras de hombre.
que quiere exaltarse con un nombre. Alabado sea Dios. Hace unos años estábamos justamente en una actividad del Paraguay, cuando estaba el pastor Tejero y recibe una llamada y la vuelca allí en la mesa que estábamos junto con otros pastores, y la vuelca y entonces la llamada era que venía de un pastor de Colombia que no pertenecía a la misión, y entonces le llama y dice: pastor, tengo una radio que ya está legalizada del país y un canal de televisión que ya está legalizado, pero así hincapié más en la radio. Dice que quiero, ahora que ya está legalizada, ponerle un nombre a la radio, y como usted es quien es, le estoy llamando, y preguntó para poderle poner el nombre, en ese caso, del pastor Muñoz. Y yo digo: no lo haga, no lo haga. Si quiere, póngale el nombre que usted quiera, pero no lo ponga ese nombre. No le ponga nombre de una persona. Eso es un grave problema. Y no desmerecía en absoluto la labor que el pastor estaba haciendo para Dios. El problema es cuando a veces nosotros nos escondemos o nos cuidamos o nos ponemos detrás de un nombre y pensamos que eso es lo más importante a resaltar. Yo digo: le voy a llamar para decirle, porque él me dijo: déjemelo saber, déjeme esto que lo vamos a hablar y luego voy a llamar. Y ahí mismo en la mesa dijo, cuando él mismo se hizo la pregunta y luego se respondió, hablando de eso, de que no está bueno que hacerlo, porque entonces empezamos a exaltar una persona con un nombre. Y empezamos a honrar a un nombre, y eso es un problema de comienzo de desviación, cuando empezamos a mirar a las personas y no a Dios. Y Dios dijo: no está bueno la inquietud que ellos tienen de hacerse de un nombre y pensar que eso es lo más importante para ellos. Dios decide descender para ministrar entonces en sus corazones a las mismas, gloria al Señor. Muchas veces, hermano, de inquietudes que hay, se ven en el deseo de proliferar y de salir, y de estamos por un lado y ahora estamos con este nombre y con este nombre y con este nombre. Gloria a Dios. Y tanto que se habla de las cosas humanas, yo creo que estamos en los tiempos de hacer una buena construcción. Hagamos un fundamento sólido, la roca eterna de todos los siglos, la misma palabra del Señor y la misma persona de Cristo, para honrarle siempre y exaltarle. Ese es el nombre del cual nunca usted y yo nos vamos a avergonzar. Ese es el nombre que siempre honraremos. Ese es el nombre que será adorado por la eternidad, porque todo, cielo, tierra y mar tendrán que adorarle. Un día se postrará, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el nombre que es merecedor de toda gloria. No el que el hombre se haga, sino el nombre del Señor. El problema de ellos era la inquietud de hagámonos un nombre. Egoísmo que aparezca en ellos. A veces aparece más grande, hermanos, un nombre humano que el nombre del Señor. Yo creo que el nombre más grande es el nombre de Jesús. El que hay que exaltar y honrar y bendecir. Gloria a Dios. Hay que ponerle siempre en alto, siempre arriba, el nombre de Jesús. Ese es el nombre el cual estamos usted reunidos. Donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría presente. Ese es el nombre glorioso de Cristo. Gloria a Dios, que a veces pasa a un segundo lugar. Qué bueno que siempre exaltemos su nombre. No tenemos problema para hacernos un nombre. Dios desciende y dice: eso no es una buena construcción, es una mala construcción. La torre de Babel era una torre construida con materiales propios. Dice la palabra del Señor, Génesis 11:3, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Estaban edificando con su propio material la construcción de la torre de Babel. Habían dejado de lado la piedra y habían dejado de lado la mezcla, y les servía entonces el ladrillo y el asfalto.
dice la versión que leíamos a la par, le servía el ladrillo y la brea. Le estaba sirviendo como material para su propia construcción. Es decir, construían algo con materiales propios y no los otorgados por Dios. Fíjese que la construcción era mala de todo aspecto, al punto tal que ellos sustituyeron los verdaderos elementos para construir y los cambiaron por los propios. Gloria al Señor. Sustituyeron el material de Dios por el material propio de ellos. No estaban dispuestos a construir algo como debería hacerse, sino que dijeron, vamos a sustituir la piedra por el ladrillo y la mezcla por la brea. Vamos a hacerlo a nuestra forma, como nosotros querramos, con nuestros propios materiales, no con los que nos provee Dios, sino con los propios de ellos, fabricados, creados por Él. Este es otro grave problema. Cuando entramos a construir cosas según mi criterio, mi material, no voy a la cantera de Dios a buscar, no voy a la fuente, no voy a la presencia de Dios. No, yo estoy haciendo cosas según mi propio concepto, mis propias ideas. ¿Para qué pedir dirección o consejo? ¿O para qué buscar la palabra de Dios y encontrar en Él que está el verdadero consejo de Dios? ¿Para qué? Si Él es consejero desde siempre. Pero no voy a ir al consejero eterno. No voy a ir al Padre bueno, amoroso, al admirable. No, ¿para qué? Si yo tengo mi propio concepto, mis propias ideas, y dejo a un lado, entonces, el material que lo provee Dios para tomar mi propio material y sustituirlo en la labor que quiero hacer. ¿Qué problema hay cuando hacemos algo, hermanos, con elaboración propia, con materiales propios? Cuando en verdad no cumplimos nosotros con los estándares de Dios. Dios está supervisando. El supervisor de supervisores es ese Dios. Dios es supervisor, ese es un título que le cae bien a Dios y no al hombre a veces. Dios es el supervisor que está observando y viendo y supervisando cómo estamos haciendo la construcción, de qué forma estamos construyendo, con qué materiales, para que luego entonces ver si es buena o mala la construcción. Dios decide que esta construcción es mala, porque la hacen con egoísmo propio y la hacen con elementos que son propios y que han dejado entonces los ordenados por el Señor. Han dejado entonces la piedra y han buscado ladrillos conforme al molde del mundo. El molde no es el de Dios, es el molde del mundo que le ha dado entonces formación a veces a tantas cosas. Cuando hablamos de lo espiritual, a tantas cosas. Cuando hablamos a veces de conceptos aún familiares, el molde que he formado y los materiales con que estoy construyendo mi hogar no son cimentados en la palabra del Señor, son conceptos propios, algunos buenos. Usted no va a decir que el ladrillo es malo, pero para la construcción que estaban haciendo, sí, porque ahí se construía con piedra. El ladrillo tomaba forma de lo que ellos quisieran y se hacía el peso y tamaño de lo que ellos quisieran. El ladrillo ha tomado forma del mundo y se ha querido construir a veces congregaciones, iglesias, hogares, familias con la construcción del mundo. No funciona. Yo he escuchado gente, hermanos jovencitos, esto va más bien como para los jóvenes el consejo. Yo he escuchado jóvenes que han dicho, yo le he dado al Señor toda mi vida, pero en el momento de elegir mi compañero o mi compañera, ahí la voy a elegir yo. Que Dios me permita elegirla a mí, me dé la libertad de elegirla a mí. Y que se quiere elegir uno. Y sabe que eso es una grave mentira del diablo, porque en realidad eso que yo pienso elegir en un momento, es una elección para toda la vida. Y si yo escojo bien en Dios, será una bendición. Y si yo no escojo bien en Dios, será un grave dolor de cabeza.
Y a veces andamos, hermanos, y ahí suele pasar momentos de dificultad. Mire, yo pasé la experiencia de noviazgos que no arrancan bien, pero decimos a veces, bueno, pero no importa, Dios lo va a restaurar mañana, cuando nos casemos se va a arreglar todo. Eso es una gran mentira del diablo, mañana se va a agigantar todo. Porque yo estoy escogiendo en mi propia voluntad, no estoy pidiendo la guianza de Dios, no estoy dejando que Dios sea el que guíe mi vida. Y ahí está el grave dolor de cabeza. El grave dolor de cabeza surge entonces cuando de repente, después que yo me golpeé una y otra vez, hay golpes que son naturales, chillones que los tenemos que darnos. Y yo me alegro por algunos chichones, ¿no? No porque lo tenga, entiéndase. Como decía Pablo, en su tristeza me gozo por la tristeza, pero porque esa tristeza producirá gozo al final. Pero a veces hay chichones que no lo podemos obviar. Y golpes que no lo podemos evitar que otros lo tengan. Bueno, se los van a tener que dar. Uno quisiera que no, pero como yo me la sé toda, y como yo sé lo mejor, y como yo le pedí a Dios que ahí quiero dirigirme yo y hacer yo mi voluntad, Dios a veces dice, te vas a golpear. No, que no. Sí, no. Déjame a mí, Señor, yo sé cómo hacerlo. Buscando en la propia decisión, en los materiales humanos, sin alianza del Señor, el ladrillo que tiene forma de mundo. Mañana lo convierto bien para ti, como que nosotros tuviéramos el poder de convertir a alguien y de desconvertirlo. No tenemos tal poder. El que obra en los corazones es Dios. Y la decisión que uno toma, hermano, debe ser correcta, sabia. Pedirle al Señor que Él sea guiando los pasos de uno. Es mejor un dolor de cabeza ahora que aunque tenga nombre y apellido, crucificarlo con la cruz de Cristo y después dejarlo quieto y seguir uno hacia adelante, hermano, y gozar la vida en Cristo con toda la plenitud de la palabra gozo en Dios. Gloria a Dios. Cierro el paréntesis para los jóvenes y continúo con la iglesia. Porque algunos me están viendo más raro, ¿no? Yo quiero salir bien. A un presidente le tiran un zapatazo en una oportunidad. Yo estoy viendo los zapatos de ustedes por la duda, me la quiero evitar. Gloria al Señor. Pero se construye, hermano, con los ladrillos y no con piedra. Se busca entonces el propio material. Yo quiero hacerlo así de esta forma. Me gusta a mí así de esta forma. Y en verdad eso es un grave problema. Dios dice, no es buena la construcción. Somos llamados a construir correctamente y no entonces como querramos nosotros. El molde ya está dado por Dios, las instrucciones ya están dadas. La palabra de Dios es la regla a nosotros. Es la que tenemos que moldearnos nosotros a ella. Y no podemos nosotros hacer y moldear la Biblia a mi forma, que a mí me gusta. Esto no me gusta tanto, lo dejamos a un lado. Yo creo, hermanos, en la obra del Señor. Ellos tomaron también material propio y eso le desagradó al Señor. Alabado sea Dios. También, hermanos, esta torre, vemos que fue del total desagrado de Dios. Lo bueno de Dios es que cuando algo le gusta, Él lo dice. Pero también cuando a Dios no le gusta algo, Él lo dice. Por lo tanto, qué bueno, porque Dios siempre nos va a hablar. Amén. O Dios nos va a decir, dijeron hermanos, porque fue una vez a una iglesia que debe de decir amén. Todos decían ok, decían. Gloria. Entonces dice, hermano, que se cambió el ok, se cambió el amén por el ok. Gloria al Señor. Entonces, yo a veces pienso, Dios dice ok. A ese grupo, ¿no? Gloria a Dios. Dios dice, ok, está bien. ¿Quieres tú? Está bueno. Ahora, hay cosas que a veces Dios dice, eso no es ok. O es así, o es así. Y hay cosas que a veces Dios dice, no va bien, no está bien. Cuando está bueno, Dios lo elogia. Vemos en la palabra del Señor, le tomo simplemente unos versos de Génesis capítulo 1, verso 10, verso 12, 18, 26. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y Dios vio que era bueno. Vio Dios que era bueno, y Dios lo manifiesta, y Dios lo dice, es bueno, es bueno. Vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno, en gran manera. Dice la palabra del Señor, lo manifiesta. Dije Génesis capítulo 1, verso 10, verso 12, verso 18, verso 25, verso 31. Todos dicen, Dios vio que era bueno.
Gloria a Dios. Ahora cuando hizo algo y vio que no era bueno, lo manifestó. Y dijo, no es bueno, 2:18 de Génesis, que el hombre esté solo. No es bueno. Por lo tanto, Dios dice cuando algo está bueno, y cuando algo no está bueno, Dios también lo dice. Ahora, imagínense que Dios dice algo que no está bueno al formado y creado por Él. Él venía formando al hombre. Imagínense cuánto más nos va a decir a nosotros. Ahora, cuando Dios me dice que algo está bueno y me pone así, yo, amén, me gusta. Pero cuando Dios dice que algo no está bueno y de ver así es así, yo no sé si habrá la misma sonrisa. Y decimos, amén, gloria a Dios, aleluya. Yo hice algo y Dios me dijo, no está bueno. No, a veces no aceptamos esa desaprobación de Dios. Porque pensamos que a todo lo que nosotros hagamos, Dios tiene que aprobarlo. Y no siempre en la vida Dios va a aprobar todas las cosas. A veces Dios no la aprueba, gloria a Dios. Y desde el punto de vista del ser humano, la Torre de Babel era buena. Desde el punto de vista del hombre, era algo alto. Era lo que el mundo, hermano, tendría como lo más alto de aquel entonces. Era algo, hermano, que sería una joya de la arquitectura. No iba a haber otra construcción tan especial como la Torre de Babel. Usted la miraba y decía, ¡qué tremendo! ¡Qué hermosura! ¡Qué arquitectura! ¡Qué torre alta! No había algo más alto que eso. Impresionante. Impresionaría a todo el mundo. Desde un punto de vista humano, eso era bueno. Pero Dios dice que no era bueno. Vea usted que a veces no es lo que nosotros vemos como bueno, sino lo que Dios quiere ver como bueno. Y lo que en realidad aprueba Dios. ¿Aprueba o desaprueba? Gloria al Señor. Sería, hermanos, para ese entonces algo importante, impresionante, un monumento a la grandeza humana. Diría, eso lo hizo el hombre. Y a su nombre, y a mi nombre, ¿no? Ya porque el nombre que querían tener. Eso lo hizo unos grandes, fuertes hombres para hacernos un nombre. Ahí estaba la hermosa construcción, la grandeza del hombre. Pasarían y diríamos, qué poder tiene el hombre. Es todopoderoso. Mirarían su creación de la torre y ellos mismos se golpearían el pecho diciendo, uy, ¿quién como yo, no? ¿Quién como yo que logré tal cual cosa? Nosotros lo hemos logrado. Gloria al Señor. Era el símbolo, hermano, de la inteligencia del hombre. El hombre sabio es inteligente. Miren lo que logró. El hombre hoy se cree sabio y se cree inteligente por las cosas y méritos logrados. A veces olvidamos que si tenemos sabiduría, es dada y otorgada por Dios. Si hemos logrado algo, se lo debemos a Él y es por Él. Y que nunca debe haber grandeza humana, sino que tiene que haber gloria de Dios. Exaltar su nombre, reconocimiento a Él. Pero el hombre entonces, esa era la inquietud. Y le dice, no es bueno, por eso Dios no la aprobó. Dios desaprobó, a Dios no le agradó. Dios estaba supervisando entonces la creación del hombre y le desagradó. Descendió para traer juicio y detener la obra. Si Dios no desciende y obra, habría un caos. ¿Cuántos caos nos evita Dios a nosotros? Usted y yo podemos decir, estábamos así hasta que Dios obró. Qué lindo, porque significa que permitió que el caos no llegara a extremo. Estábamos mal. Hasta que Dios obró, intervino el Señor. Y obró Dios y me mostró cuál era su voluntad. En eso entendemos nosotros que intervino el poder del Señor. Ahí Dios obró y entonces a ese momento de la intervención del Señor entendemos que ahí descendió para detener lo que hubiera sido un grave problema para el hombre, no para Dios, porque Dios es todopoderoso y Él haría como Él quisiera en todo tiempo, pero demostrando ese poder de Dios, entonces descendió
para detener la obra del hombre. Miren, hermano, que si Dios no hubiera llegado a tiempo, cuánta locura hubiéramos hecho. Cuántas cosas malas hubiéramos hecho. Usted puede leer eso en las personas. Yo he escuchado personas, hermano, creo que le he contado a ustedes, una vez me sorprendió a alguien que hablaba tan liberalmente y decía, yo me casé 5 veces en la vida. Y como que eso era más hombre, 5 fracasos que ha tenido por no dejar a Dios intervenir. Gloria a Dios. Yo me casé una vez y ya es suficiente. Digo, me refiero que según la Biblia, ¿no? Voy a eso, cuidado, no me malinterprete, ¿no? En la palabra del Señor, ya esa es la decisión que Dios quiere para con nosotros. Pero a veces el hombre, hermanos, está tan preocupado en cosas. Si Dios no interviene y si Dios no obra, ¿cuánto fracaso viene a nuestra vida? ¿Cuánto caos? Si Dios no interviene en nuestra familia, ¿cuánto caos? ¿Cuántas decisiones incorrectas hubiéramos hecho si Dios no hubiese intervenido y no hubiese descendido diciendo, espera, no hagas esto, no actúes de esa manera, no tomes esa decisión tan alocada? ¿Sabe que a veces, hermano, usted debe haber escuchado que a veces hay como alguna rivalidad por fuera de la competencia deportiva en la cancha de fútbol? Y a veces un jugador al otro se dicen algunas cosas, pero termina diciendo después, no, eso fue todo hecho de cancha, queda ahí en la cancha, ya está, terminó. Gloria a Dios. A veces cuántas cosas, hermanos, porque dice, estábamos en el tiempo, en el momento ahí del furor, del juego, y nos dijimos cosas, pero ya quedó. En el furor de la vida, hermanos, muchas veces hubiésemos dicho un montón de cosas, o dijimos o hicimos un montón de cosas que hoy se lo debemos a la intervención del Señor. Si Dios no hubiera intervenido, si Dios no hubiera descendido, qué caos hubiera sido nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Dios no pudo aprobar y no pudo dar el trabajo terminado, no lo pudo decir esto es legal, era ilegal, no estaba bueno, no lo aprobó Dios, no lo aprobó por la motivación del corazón, no lo aprobó por el material que estaban haciéndolo, no lo aprobó Dios tampoco por la actitud de ellos. Dios vio que eso no era bueno y lo desaprobó. Hay que entender cuando Dios desaprueba algo. Y golpeé una vez, y golpeé 2 veces, y fui 3, y esta es la 4ª, y esta es la 5ª, en algo que a veces Dios ya viene diciendo, no lo hagas, no vayas, no lo hagas, no andes ahí. Y yo, bueno, de vuelta, aquí estoy. Mire, cuando a veces tomamos decisiones de esas incorrectas, si no fuera por la misericordia del Señor que interviene y obra en nuestra vida, sería un caos el hogar, la familia, acabaríamos en ruina, terminaríamos, hermanos, acabados. Gloria al Señor. Allí descendió, hermanos, el juicio de Dios para aquellos constructores y quedaron todos confusos. Dios sabía de qué manera. ¿Cómo intervendría Dios? ¿Cómo le haría desistir lo que ellos estaban haciendo y no bueno? Confundiéndole. Y a veces Dios utiliza ese medio. Estoy confundido, no sé qué voy a hacer. Si estamos confundidos, detengámonos. Parémonos. No hagamos. No continuemos. No tengo claridad hacia dónde voy a ir. Si no hay claridad, hay que detenerse. Hay que esperar a que haya luz verde. Que haya orden divina. Que Dios diga, puedes hacerlo. Avanza. O que Dios diga, no. A veces nos detenemos en tantas cosas y no hemos oído la voz de Dios. Nos detienen gritos desde afuera y no oímos la voz del cielo. Y Dios dice entonces, bueno, tengo que descender y no puedo entonces dejar que sigan haciendo. Y la forma en que Dios lo detuvo fue no entenderse en la comunicación. No podían comprenderse en lo que se estaban diciendo el uno al otro. Se hablaban en diferentes idiomas el uno para con el otro. A veces, cuando no hay un orden, hay un caos. Y ese caos lo vemos hasta en nuestras vidas prácticas diarias. Hasta en la familia, en el hogar. Vemos un caos. Uno habla mandarín, otro chino, otro inglés, otro francés. Todo el mundo habla distintos idiomas en la casa y todo el mundo hace cosas y dice. Y no hay un común acuerdo, es un caos. Dios vio que eso no es bueno. Ahora, Dios desea
Y si nos preguntásemos en esta noche, ¿Dios está conforme con lo que estamos construyendo? ¿Cómo lo estamos construyendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es nuestra construcción? Si el entendido en la materia nos mira desde arriba y observa el trabajo que estamos haciendo, ¿qué dirá Dios de lo que estamos construyendo? ¿Dirá es una buena construcción o es una mala construcción? Hay cosas que a veces hay que detenerse en la palabra del Señor. ¿Qué materiales estamos usando nosotros para construir la torre que edificamos? ¿Qué materiales? ¿Son los ordenados por Dios? ¿Tenemos como base sólida la palabra del Señor? ¿O hemos dejado de lado eso? Yo creo que el principio de la palabra traerá bendición. El temor a Dios nos ayudará a tener sabiduría en la vida. Honrarle a Dios. No miedo, no pánico, sino un temor reverente. Yo temo a lo que Dios dice y escucho su voz. Y cuando quiero moverme, tengo que moverme en la dirección de Dios, en la voz del Señor. ¿Está interesado Dios en lo que estamos haciendo o mi interés es personal? Para que yo, o para que mí vean, o para que reconozcan lo que yo he hecho. No, yo no lo he hecho. Si algo hemos logrado, lo llevamos como mérito a la piedra cruz de Cristo, diciéndole, entregamos la gloria al que la merece, aquel que obró en nosotros, con gloria al Señor. Dios podrá descender para inspeccionar nuestra torre. ¿Y qué opinión tiene? ¿Cuál es la opinión de Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Le hemos dejado a Él obrar o nos hemos puesto y vuelto los dueños absolutos de los constructores de nuestra propia vida? Quiera el Señor que en esta noche, a través de su palabra, Él nos dé dirección y nos ayude a entender sus propósitos eternos.